Realizaremos la fase 2 que quedó pendiente para terminar la solución de nuestro ejercicio del planteamiento número 1 utilizando la programación orientada a objeto. Para efectos del parcial solamente van a evaluarse la fase 1 y la fase 2 de la metodología orientada a objeto. Aunque la metodología involucra 3 fases, la tercera fase, que es la de la implementación, será evaluada en los ejercicios que resolveremos en el tercer corte de la asignatura. Por ahora, entonces, nuestros ejercicios los vamos a manejar fase 1 y fase 2. En la fase anterior, en el video anterior, al resolver la fase 1, identificamos una clase llamada consulta y también identificamos una clase llamada interfaz consulta. En la fase 2, que es el diseño que representa el dibujo que vamos a realizar de las clases que están involucradas y la relación que tienen ellas, es lo que vamos a desarrollar entonces en esta fase. Tomamos la primera clase llamada consulta y la colocamos en la primera sección. Fíjense que este es un cuadro, ¿verdad? Dividido en 3 secciones. La parte superior o la primera parte corresponde al nombre de la clase. La clase se llama consulta, pues la colocamos en esta área. La segunda parte o área se refiere a colocar todo lo que son los atributos que pertenecen a la clase. ¿De dónde vamos a sacar los atributos? Ya en la lista de responsabilidades que hemos elaborado en la fase 1 de nuestro ejercicio, hemos identificado cuáles son los atributos de nuestra clase. Aquí vamos a identificar primero visibilidad del atributo, nombre del atributo y tipo de dato. En este caso, recuerden que siempre vamos a trabajar con atributos y que la clase, en este momento, los atributos van a ser privados. Los atributos en las clases son privados. La visibilidad es privada y se representa simbólicamente con un signo de guión o menos, como usted lo quiera llamar. Seguidamente le colocamos el nombre del atributo. Nuestro atributo se llama cantidad adult, que sería cantidad de pacientes adultos. Así llamamos nuestro identificador. Así fue el nombre que le dimos al atributo. Vamos a colocar esto, le colocamos el signo de visibilidad, nombre del atributo seguido del tipo de dato. Cantidad de pacientes adultos corresponde a un valor numérico, pero un valor numérico entero. Entonces, el valor, el tipo de dato es integer para el lenguaje formal que vamos a trabajar, que es lenguaje C. Lo mismo hacemos con el otro atributo, visibilidad privada. El atributo se llama PATSNIN, ¿verdad? Cantidad de pacientes niños. Igual, todo lo que tiene que ver con cantidad, ¿verdad? Y se refiere a cantidad de personas, en este caso, es un atributo de tipo entero. En la siguiente sesión, que es la tercera área del cuadro, ¿verdad? Para la clase, vamos a colocar todos los métodos que tenga nuestra clase. El primer método que tiene la clase se llama el constructor de la clase. Y el constructor de la clase lleva el nombre de la clase. Aparte de eso, todos los métodos que nosotros vamos a trabajar en Introducción a la Computación son públicos. Y la forma de representar la visibilidad de esos métodos es con el signo de más. O un signo positivo, como ustedes lo quieran llamar, lo quieran ver. Entonces, el constructor de la clase consulta lleva el nombre de la clase y se escribe igual que la clase. Paréntesis que abre y paréntesis que cierra porque es el constructor de la clase. De hecho, lo voy a resaltar en negrita. Hay en otros videos donde yo coloco el nombre del constructor de la clase totalmente en mayúscula. Como esto es a nivel de, no de programación, no de un lenguaje formal,
puede pasar, ¿ok? Pero por lo general, ya a nivel de implementación, el constructor de la clase lleva la inicial en mayúscula. Es el único método que se escribe con la inicial en mayúscula, ¿ok? Y va a ser la forma correcta de escribirlo. Así lo vean en otros videos que yo pueda presentar en lo sucesivo, que esté escrito totalmente en mayúscula el nombre del constructor. Rectifico que debe ser escrito solamente con la inicial en mayúscula. El siguiente método que vamos a trabajar o que vamos a colocar allí está relacionado con los atributos. Cada atributo tiene asociado dos métodos, un método set y un método get. Repito, cada atributo de la clase tiene implícito dos métodos, un método set y un método get. Quiere decir que si yo tengo un atributo, que si por cada atributo existen dos métodos, entonces si aquí hay dos atributos, entonces estaría hablando de 4 métodos, dos métodos set y dos métodos get, ¿okay? Que son implícitos porque vienen directamente con el método, el atributo, perdón. Entonces, como es método, lo vamos a colocar público, ¿verdad? Y el primer método se llama set. Se llama set y lleva el nombre del atributo. El nombre del atributo es este que está aquí, cantidad de pacientes adultos. Lo coloco acá, ¿verdad? Lo uno, set, cantidad de pacientes adultos. Ok, yo lo veo acá. Le voy a poner la letra un poco más pequeña. Para que pueda. Ok, vamos a quitarle el negrito. Ok, set, cantidad de pacientes adultos. Los métodos set tienen parámetros. Reciben parámetros. Ok, entonces dentro del paréntesis vamos a colocar los parámetros que manejan. El método set, todos los métodos set, ellos actualizan el estado del objeto. De tal manera que el método set de cantidad de paciente adulto lo que va a hacer es cambiar o modificar en algún momento el estado del atributo cantidad de pacientes adultos. Por lo tanto, dentro del paréntesis vamos a colocar las iniciales del nombre del atributo que está modificando. Sería cantidad de pacientes adultos. ¿De dónde sale esto? Del nombre del método, del nombre del atributo. Cantidad de pacientes adultos. Como el atributo cantidad de pacientes adultos es de tipo entero, entonces obviamente él también es de tipo entero. Aparte de eso, es importante que usted sepa que todos los métodos y todas las funciones retornan un valor. En el caso de los métodos set, ellos no retornarán valor, sino que actualizarán. Por lo tanto, a ellos se les coloca void como método que retorna, ¿ok? Para señalarlo, porque toda función debe retornar un valor. Cuando no retorna, entonces colocamos que es de tipo void. Vamos a reducir esto un poquito, de tal manera que esto pueda crecer aquí. Y después la reducimos cuando la estemos construyendo a ella. ¿Ok? Entonces sería el método set de cantidad de pacientes de adulto, que es el atributo que va a modificar, ¿verdad? Que va a actualizar, de tipo entero, porque el atributo es de tipo entero, y como el método set lo que hace es actualizar, entonces le colocamos que retorna void. Siguiente método. El siguiente método asociado a este atributo es el método get. Y lleva el nombre del atributo. Todavía estamos trabajando con el atributo cantidad de pacientes adultos. El método get no actualiza, sino que él va a permitir en un momento dado, me va a permitir obtener el valor que tiene el atributo en ese momento, el atributo de ese objeto. Por lo tanto, no maneja parámetros, pero sí retorna, ¿verdad?, un valor. Y como cantidad de pacientes adultos es un atributo de tipo entero, obviamente entonces retorna ese valor, ese tipo de datos, de tipo entero.
Este sería entonces el método set y el método get del atributo cantidad de pacientes adultos. Vamos con el siguiente atributo. El siguiente atributo es cantidad de pacientes niños. Igual, el método es público, el método se llama set y seguido del nombre del atributo. El atributo es cantidad de pacientes niños. Pegado. En este caso va aquí en mayúscula. Aquí olvidé. Set sería la primera palabra y cantidad ya sería la siguiente. Entonces aquí pasaríamos a colocar una mayúscula, ¿verdad? Primera palabra, segunda palabra, tercera, cuarta. Recuerden que los nombres de los atributos, ¿verdad? Cuando son con palabras combinadas o compuestas, entonces la inicial de la siguiente palabra va en mayúscula. Igual sucede con los métodos. Cuando es combinado, entonces se comienza siempre en minúscula y la inicial de la siguiente palabra va en mayúscula. Vamos a disminuir acá. Muy bien, entonces tenemos el método set, cantidad de pacientes niños, abrimos paréntesis. Como es un método set, debemos colocar las iniciales del atributo que va a actualizar. Yo le voy a colocar, siempre le coloco el nombre de las iniciales pues del atributo que está actualizando, pero puede colocar cualquier identificador a ese parámetro. En este caso sería cantidad de pacientes niños y es de tipo entero, porque las cantidades cuando contamos personas son enteros. ¿Okay? Y por ser el método set, y ya lo expliqué, lo que hace es actualizar, entonces colocamos el tipo que retorna void. ¿Okay? Por ser una función y tener la sintaxis de que debe retornar algún valor. Muy bien. Seguimos con el método get de ese atributo. Cantidad de pacientes niños. También aquí mayúscula la inicial. Cantidad de pacientes niños. No lleva parámetro, pero sí el tipo de dato que retorna, de tipo entero. Muy bien, entonces ya tenemos por cada atributo su método set y su método get. Por cada atributo su método set y su método get. Aparte de esos métodos set y get, debemos colocar todos los métodos calcular que están involucrados en nuestro ejercicio. En este caso tenemos el método calcular monto de consulta pediátrica. Es un método y por ser método público, ¿verdad? Le asignamos la visibilidad pública. El método se llama calcular monto de consulta pediátrica, paréntesis que abre y paréntesis que cierra por ser método, no lleva parámetros, ¿verdad? Y el tipo de datos que va a retornar, como está manejando montos, sería de tipo float. Siguiente método, con calcular montos de consultas adultos. Colocamos visibilidad pública, nombre del método, paréntesis que abre, paréntesis que cierra y tipo de datos que retorna, float, porque también está trabajando con monto. De esta manera entonces ya hemos construido la clase consulta con sus atributos y sus respectivos métodos, incluyendo el constructor de la clase. Lo mismo se hace con la clase interfaz consulta. Colocamos en la parte superior del rectángulo que le corresponde a ella vamos a poner esto pequeño, el nombre de la clase, y en la sección de atributos colocamos los atributos. Pero recuerden que las interfaces no llevan atributos, por lo tanto llegamos a la sección de donde debemos colocar todo lo que involucra métodos. Ahora vamos a hacer esto para acá, para perder un poquito. Bueno. Bien, entonces acá el primer método público, ¿verdad? Todos son públicos, es el nombre de la clase, sería interfaz consulta. Interfaz consulta. Colocamos acá interfaz consulta. Vamos a quitarle la negrita, vamos a ponerlo un poquito más pequeño de tamaño para poderlo trabajar. La negrita. Okay. Interfaz consulta.
paréntesis que abre y paréntesis que cierra. Ok, vamos a colocarlo aquí en sobresaliente. Ok, entonces tenemos el constructor de la clase, interfaz, consulta. Seguimos. Vamos a colocar el siguiente método. El siguiente método también es público y se llama leer cantidad de pacientes adultos. Lo tenemos aquí en la lista de responsabilidades después de la clase consulta. Después de la clase consulta tenemos leer cantidad de pacientes adultos. Colocamos el método acá. Vamos a cambiarle el tamaño para que no pueda caber. Leer cantidad de pacientes adultos. Es un método, ¿verdad? No tiene parámetros, pero sí retorna. La cantidad de pacientes que va a leer por teclado es entero. Por eso el tipo de dato que retorna es entero. La idea es que esto sea continuo, pero como no me da la amplitud de la hoja que estoy utilizando en Word, pues esto va seguido en una misma línea. Seguimos con el siguiente método. El siguiente método es leer cantidad de pacientes niños. Es un método, no tiene parámetros, pero retorna un valor. Y como son cantidades también, es de tipo entero. El siguiente método es el reporte consulta. Visibilidad pública, reporte consulta. En este caso, el reporte siempre lleva parámetros y vamos a colocar entre los parámetros las variables, ¿verdad?, que van a tomar el valor, que van a recibir el valor en nuestra función o nuestro método en este caso, para mostrar lo que queremos presentar en el reporte. ¿Okay? En este caso nos están solicitando que calculemos el monto de las consultas pediátricas y el monto de las consultas de adultos. Se supone que esos montos los vamos a mostrar en un reporte. Entonces en este reporte vamos a mostrar el monto de las consultas pediátricas, que son de tipo float, y el monto de las consultas de adultos, también de tipo float. El tipo de dato que retorna este método llamado reporte, como él no retorna valor, entonces es de tipo void. ¿Okay? Entonces, tanto los métodos set como los reportes tienden a ser tipo void, porque el reporte lo que hace es mostrar por pantalla el contenido, pues, de lo que tienen el estado de los atributos que tiene el objeto. ¿Okay? Entonces ya tenemos aquí en nuestra clase interfaz consulta el constructor, los métodos, leer y el método report. Algo que ustedes también pudieron apreciar en la unidad 3 es la representación gráfica. Hay que representarla gráficamente, hay que decir qué relación tienen estas dos clases con la función main. Aunque en UML no existe la representación, sino solo exclusivamente entre clases, aquí en Introducción a la Computación nos hemos tomado la libertad de representar la función main de esta manera. Vamos a subir esto un poquito para acá. De esta forma, con este círculo, semicírculo. Vamos a bajarlo. Y que representa a la función main. ¿Verdad? Es una función. ¿Por qué? Porque ustedes a estas alturas no pueden ver modelo vista controlador, sino en programación 1, que es la próximo semestre. ¿Okay? Entonces, con esta función nosotros vamos a ver qué relación tienen estas clases. O mejor dicho, estas clases con esta función. ¿Okay? Repito, en UML no existe esta representación con esta función, solamente entre clases. Pero es necesario
que yo se las coloque aquí porque más adelante cuando lleguen a programación 1, este main se convierte en una clase y ya es por eso se habla de modelo a vista controlador. El main se convierte en una clase control. Muy bien, entonces, si vemos el enunciado, allí se nos habla, la única clase de la cual se nos habla allí es consulta. Quiere decir que consulta es una clase principal en este ejercicio porque la interfaz depende de consulta. Quiere decir que la relación que existe entre consulta y main es obligatoria. Es la que mayor peso tiene. Por lo tanto, la forma de representarla es con este diamante relleno. La relación que existe entre, en este caso, de esta clase con esta función main es de composición, es obligatoria. Y la relación que existe entre el main y las interfaces son relaciones que UML las llama relaciones de agregación. ¿Okay? Y se representan con un diamante pero vacío. Y por supuesto lleva su línea que la une. Usted se preguntará si esto usted lo tiene que hacer en el parcial. Por supuesto que sí, usted va a hacer la fase 1 y la fase 2. Solo que este dibujo lo va a hacer a mano porque lo va a estar realizando en la hoja de su examen. ¿Okay? Entonces, de esta manera, la fase 2, que es la fase de diseño en UML, tenemos la representación de la clase principal de nuestro ejercicio, más la interfaz que está involucrada, y representamos la relación de agregación y la relación de agregación y la relación de composición que existe con el main. De esta manera damos por culminado entonces este ejercicio. Estaría faltando la fase 3, que es la fase de implementación, que la vamos a desarrollar para el segundo corte de esta asignatura. El contenido de este video, es decir, esto que ustedes están apreciando en estos momentos, ¿verdad? El PDF también será colgado en la plataforma para que puedan tener la información en digital.